Se acerca el 1 de mayo en nuestro país, en este día en el que se conmemora el Día Internacional del Trabajador a nivel mundial. En este día se conmemora las luchas trabajadoras, las luchas de los obreros y de todas esas personas que a lo largo de los años han tenido trabajos precarios, con sueldos miserables, en condiciones realmente repugnantes y que de alguna u otra manera a través de este día se busca dignificar esas luchas de los trabajadores. En este día, en el 1 de mayo, día festivo en nuestro país, usualmente son cientos, son miles de personas las que se toman las calles de Colombia para exigir mejores condiciones laborales y lo hacen a través de cánticos, de arengas, de pancartas, en grupos que salen a manifestarse en las diferentes plazas principales del país. Para este miércoles 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro también anunció que él se uniría a estas marchas en conmemoración del Día Internacional del Trabajador y lo hizo también con la propuesta de que sean cientos y miles de ciudadanos y colombianos que se vuelquen a las calles para exigir que efectivamente se puedan dar esas reformas que en este momento se están debatiendo en el Congreso de la República y que de alguna u otra manera la oposición y la derecha de nuestro país ha buscado cientos de formas para que éstas se tumben, para que no beneficien al pueblo colombiano. A través de redes sociales, por videos, en noticias, ya son varias las personalidades de nuestro país que han mostrado su apoyo en las marchas de este 1 de mayo. Ya se han sumado ahí docentes, colectivos artísticos, maestros de diferentes instituciones educativas, estudiantes, artistas, entre otros, que sin duda se unen a estas marchas para buscar y exigir mejores condiciones para los colombianos en todo el sentido de la palabra, en la educación, en el trabajo, en la salud, entre muchas otras condiciones más, que son gracias a la oposición de nuestro país que éstas no logran avanzar satisfactoriamente. A estas marchas del 1 de mayo también se unió la ministra de Ambiente Susana Muhammad, quien en una entrevista a través de RTVC indicó su completa disposición para salir a las calles a marchar, para unirse a esos trabajadores que siguen exigiendo buenas condiciones laborales y sobre todo para que haya un país lleno de oportunidades para todos. La ministra hizo énfasis en que ojalá todas las personas que van a salir a marchar lo hagan con alegría, lo hagan cantando, por supuesto, en apoyo a este gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha propuesto las reformas, que ha propuesto los cambios, pero que más allá de proponerlos, en realidad es el Congreso de la República quien tiene la responsabilidad de poder aprobarlos. Y la ministra mencionó lo siguiente. Así que presten mucha atención porque estas palabras, por supuesto, animan a muchas otras personas más para que se unan a estas marchas del próximo 1 de mayo. Ministra Susana Muhammad, muchísimas gracias por atender a RTVC Noticias Señal Colombia, la señal de la paz. Se viene una fecha, una jornada muy importante, histórica para el país, pero que este 1 de mayo es trascendental. Mucho se ha hablado sobre el por qué marchar o por qué no marchar este 1 de mayo. ¿Qué decirle a los que apoyan la marcha y a los que no? El 1 de mayo no es un ritual, es la conmemoración de una lucha histórica por los derechos de los trabajadores, que por mucho tiempo sectores económicos han pasado por encima y recordemos que en este país se desreguló esos derechos laborales. Y el Gobierno del Cambio ha puesto en el Congreso hoy dos reformas fundamentales para que los colombianos y colombianas, especialmente le hablo a la juventud, recuperen mínima dignidad en el trabajo. Por ejemplo, el tema de cambiar esos contratos de prestación de servicios que no dan garantías de nada, recuperar las horas extras, volver a tener jornadas de trabajo en donde uno pueda ir a compartir con la familia y sobre todo lo más importante, que todo colombiano y colombiana tenga un derecho como derecho fundamental a la pensión. Eso es lo que nos jugamos en el Congreso y yo sí quiero llamar con un sentido de urgencia a la movilización el 1 de mayo. Es fundamental, volvamos a tomarnos el 1 de mayo para rescatar esos derechos laborales y hoy no es en abstracto, los tenemos ahí a punta en el Congreso y yo creo que la ciudadanía consciente, la ciudadanía que cree en el cambio,
es urgente, es necesario que ese día salga a la calle y se manifieste no solo pacíficamente, sino alegremente en defensa de esas reformas y sobre todo con la posibilidad que eso garantice mejores condiciones para todos nosotros y nosotras. Ministra, usted toca un punto muy importante. El presidente ha dicho que esta reforma tiene 4 pilares fundamentales y uno de ellos es el que tiene que ver con los adultos mayores, con la población que está en pobreza extrema y otro con el de los jóvenes. Se ha dicho constantemente, los jóvenes en Colombia se quedaron sin pensión. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Pues eso es verdad porque primero tienen unos contratos totalmente, llamémoslos, sin garantías, que no les generan una capacidad de planificación, de permanencia, de cotización de la seguridad social. Entonces no alcanzarán las semanas. Segundo, estarán en unos fondos privados donde tampoco hay garantías porque si usted completa las semanas, realmente las pensiones son bajísimas. Y en cambio, con este sistema de pilares que se propone y donde hay un acuerdo más amplio en el Congreso de la República, los colombianos todos fortalecerán el fondo de pensiones público hasta cierto número de salarios que está discutiéndose y a partir de ahí puede ahorrar más. Pero todos cotizando en ese mínimo vamos a generar un fondo que es lo que permite pagar las pensiones de los que se van pensionando. Hoy no tenemos ese fondo público con esa capacidad y no lo hay porque dividimos el sistema de pensiones entre privados y públicos y lo que hacemos es dispersar la capacidad de garantía de la pensión. Aquí es volver a recoger para que el Estado como derecho garantice que todo colombiano tenga una pensión y sobre todo la gente que no ha podido tener trabajo, que ya tienen edad mayor, que nunca van a generar esas semanas, puedan tener un mínimo de ingreso de pensión. ¿Una pensión qué es? Un ingreso vitalicio. Hoy no, los colombianos, más de 3 millones de adultos mayores no tienen esto. Entonces esa es la lucha social, eso no se consigue, así tengamos el gobierno del cambio, así hayamos puesto las reformas, no se consigue solo. Necesitamos la gente exigiéndolo. Y yo le diría al colombiano y a la colombiana, ¿por qué no quisiéramos exigir eso? ¿Por qué renunciamos a esos derechos si los tenemos ahí a la mano? La reforma pensional a 2 debates de ser aprobado, la reforma laboral apenas iniciando, pero necesitamos demostrar esa fuerza en la calle que sí queremos recuperar esos derechos. Ministra, si bien no es de su cartera, pero es otra importante de las propuestas del gobierno en materia de reforma, la reforma a la salud y todas van un poco de la mano. También es decirle a la gente apoye esto por una mejor calidad en la salud. Claro, la salud que también es un derecho fundamental. ¿Quién puede trabajar sin salud? ¿Quién puede trabajar tranquilo cuando los trámites son eternos? ¿Quién puede trabajar tranquilo sin saber si lo van a atender o no lo van a atender? En este momento, como explicó el presidente Petro, la salud va como en un dominó porque el sistema, ninguna de las EPS están cumpliendo los criterios. Entonces estamos cambiando las condiciones para que tanto las EPS ayuden a los pacientes a llegar, pero que no se quiebren las clínicas y los hospitales. Y no solamente estamos hablando de los públicos, también los privados. Entonces es muy importante la reforma a la salud y yo creo que también en un debate que ha sido amplio, democrático, tanto los actores, ya está sentado el gobierno con las EPS para avanzar. Ese empuje en la calle puede dar ese último trazo, porque igual, como lo explicó el presidente Petro, si no el sistema se está cayendo solo a pedazos. Hay que reformarlo. Con las normas actuales no va a sobrevivir. Y entonces sería una gran pérdida en lo que hemos visto que los ciudadanos aprecian su sistema de salud. Ministra, si bien es eso, ese empuje a esas reformas, a eso que propone el gobierno, a pelear por los derechos esenciales, este 1 de mayo va a ser también una marcha de la alegría. Usted lo había dicho ya, la marcha, un carnaval de felicidad. ¿Eso también es lo que se va a ver este 1 de mayo? Sí, yo creo que a la mala información, al odio visceral, a esas expresiones de odio contra un presidente elegido democráticamente, a esas expresiones de desinformación que el gobierno lo que está haciendo es robándose las pensiones. Bueno, eso ya lo vivimos en el plebiscito. Nosotros no podemos caer en el engaño y creo que esta 1 de mayo debe ser un esfuerzo pedagógico de toda la ciudadanía, de enterarnos de las reformas, de participar y de demostrar ese apoyo popular, esa vitalidad del pueblo colombiano, que es la vitalidad de la paz, es la vitalidad de la alegría, es la vitalidad del cambio.
y que estaremos acompañándolos. No es una marcha del gobierno, es la marcha de los y las trabajadoras, pero el gobierno en esta coyuntura pues también se hará presente. Muchísimas gracias a la ministra Susana Mohammad por acompañarnos en RTBC Noticias, Señal Colombia, la señal de la paz. El senador Iván Cepeda también publicó un video a través de sus redes sociales invitando a toda la ciudadanía para que salgan a las calles a marchar, para que muestren su apoyo a estas reformas del presidente Gustavo Petro, de este gobierno del cambio, y por supuesto para exigir que se continúen con esos diálogos de paz para poder encontrar esa paz total que en verdad necesita nuestro país. Bueno, hago una cordial invitación para salir a la calle el próximo 1 de mayo, miércoles, a que todas y todos estemos presentes para exigir que haya cambios en el país, se abran paso las reformas sociales que plantea el gobierno, respaldemos en eso al presidente Petro, a la bancada del Pacto Histórico, pero también a las organizaciones sociales que reclaman estos cambios. Pero igualmente para que exijamos que haya diálogo, acuerdo nacional y también paz, que podamos llegar a la paz total. En mi caso, como negociador en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, llamo a que avancemos decididamente hacia la paz con el ELN, pero también con los otros grupos armados con los que el gobierno tiene mesas nacionales en términos políticos. Invitación cordial. Cuéntenos, por favor, a dónde van a salir a marchar ustedes, en qué ciudades, en qué plazas, en qué lugares. Y por supuesto, este 1 de mayo, todos a las calles. Nos vemos en las calles para exigirle a ese Congreso de la República que apruebe las reformas, que apruebe el cambio del gobierno nacional, por supuesto, en pro y en beneficio siempre de las personas y de este pueblo colombiano. Así que este 1 de mayo nos vemos todos en las calles.